¿Imaginas los actos de discriminación que transita una persona que vive con VIH? ¿Te gustaría entender los elementos que construyen a la discriminación? Bienvenida al 11º episodio de Un Café con Sal. Hoy tenemos a una experta en temas sociales. No olvides que este episodio sale de un testimonio muy valioso que encontrarás en nuestro canal de YouTube, así que te invito a que vayas y te suscribas. Nos encuentras en todas las redes sociales como @lacasa-de-la-sal. Y no olvides, por favor, calificar este podcast. Eso nos ayuda muchísimo. Un Café con Sal, el podcast de la Casa de la Sal. Reflexiona con nosotros sobre tus dudas acerca del VIH, suma a tu salud mental y sexual y aumenta tu calidad de vida. Soy Carlos García y en este espacio podrás escuchar la participación de personas que viven o conviven con diagnóstico de VIH, aliadas de la causa y expertas en acompañamiento. Cambia vidas tomando un café con sal. Un episodio más donde tenemos a una súper invitada y donde estoy seguro que vamos a aprender muchísimo. Este seguramente se va a convertir en uno de mis episodios favoritos porque aparte lo comparto con una persona que para mí es muy importante y que me ha acompañado en muchos procesos de mi vida y que incluso fue una de las personas que me inspiró y me motivó para meterme a toda la causa social. Así que el día de hoy tengo el enorme placer de presentarles a Iraíste Cuatzin, que es socióloga. Compartimos en la universidad, fue mi profesora allá en la universidad y me encanta poder compartir un episodio de Un Café con Sal nuevamente con ella. Ella estuvo en la primera oleada de Un Café con Sal cuando era un proyecto bien chiquito y bueno, pues hoy en este nuevo formato de Un Café con Sal, Miss, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por compartirnos siempre tanto y enseñarnos siempre un poquito sobre qué onda con todas estas estructuras y estas cosas bien complejas, pero que usted nos ayuda a entenderlas a la perfección. Ay, muchísimas gracias. Estoy súper contenta. Siempre es un placer construir en común, porque yo estoy convencida de que podemos cuestionar y desarticular ciertas prácticas, pero siempre en conjunto, siempre tejiéndonos, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, desde el aula es como también, ¿no? Mi rinconcito también de batalla, en donde desde ahí también cuestionamos cosas, porque también es la labor de la universidad. Y ya en la práctica cotidiana, ya una vez que salimos, pues bueno, nos vamos también como resignificando y vamos aprendiendo todos y todas. Es un gusto, un placer enorme siempre encontrarme contigo. Ay, gracias, Miss. Pues antes de que empecemos, me encantaría que pudiera contarle un poquito sobre usted a aquella persona que nos esté escuchando. Pues bueno, yo soy Iraíste Cuatzin Caballero y soy docente. Comencé siendo docente a nivel medio superior. Durante 20 años estuve colaborando con jóvenes, lo que trajo mi reflexión centrada sobre jóvenes, juventudes. Justo por estos prejuicios y estas construcciones que tenemos alrededor, ¿no? De estas ideas adultocéntricas de, yo soy grande, yo sé, tú eres joven, todo tienes que aprender de mí. Entonces, pues bueno, me la pasé bastante bien, aprendí muchísimo, pero pues también me cansé. Llegó un momento que sí es agotador y después llegué al nivel superior y al nivel posgrado. También tengo ya ahí pues 20 años de colaborar a nivel superior y entonces bueno, me empecé a mover de manera como muy particular en espacios donde a veces es difícil llevar ciertas formas de pensar, ciertos discursos, pero también aprendí que es importante, ¿no? Atravesar como ciertas barreras en instituciones de corte religioso, que se ha vuelto como también mi lugar importante. Y estas discusiones y estas reflexiones que tienen que ver con género, que tienen que ver con diferencias, que tienen que ver con desigualdades, que tiene que ver con incluso cuestionamiento de las propias prácticas de cómo hemos desarrollado nuestra vida cotidiana, pues no han sido como tan excluidas, sino han sido muy recibidas de manera muy interesante, tanto por las religiosas como incluso por los religiosos, ya sea en formación o bueno, en el caso de sacerdotes, ¿no? Entonces me parece que también hay ciertas discusiones que tienen que llegar a estos espacios cuando también pensamos que son lugares como cerrados, ¿no? Pareciera que ahí no vamos a entrar,
Claro, creo que debemos de entrar a todos estos espacios un poco también en la búsqueda de alcanzar los derechos de las personas. Entonces, pues bueno, y en la mañana colaboro también, soy asistente editorial en una revista especializada en política pública, derechos humanos y derecho a la no discriminación. Y bueno, ¿no? Colaboro también ahí, lo que me ha dado también muchas herramientas e instrumentos para entender ya no solamente la parte de la sociedad civil, que en este caso, por ejemplo, yo con una amiga tenemos también un proyecto de manera particular, o con el caso, por ejemplo, de pensar desde afuera, no desde la institución que critica, sino también desde la cuestión de la propia política pública, ¿no? Tratar de entender, bueno, cómo se instrumentaliza toda esta discusión y cómo se aterriza en prácticas concretas para tratar justo de resolver ciertas problemáticas específicas. Entonces, pues esa soy yo. Y como puedes escuchar, tenemos a una experta el día de hoy que nos va a ir acompañando e instruyendo muchísimo y ayudándonos a romper algunas estructuras que a lo mejor no nos habíamos dado el tiempo de cuestionar, ¿no? Y que simplemente vamos como reproduciendo y reproduciendo. Entonces, espero que de verdad este episodio te ayude muchísimo, que puedas resolver muchas dudas, pero que principalmente te permitas reconstruir algunas ideas que vamos a ir compartiendo por acá. Y bueno, ahora sí, para iniciar con este episodio, donde hablaremos sobre discriminación y VIH, me gustaría que pudiéramos empezar con conceptualizar qué es la discriminación y también a lo mejor el dejar como muy claro el qué no es discriminación. Sí, claro, porque lo utilizamos como de manera muy frecuente. Siempre pongo el ejemplo de una alumna en el salón que no hace mucho tiempo y se lo dije, voy a utilizar tu ejemplo. Y le da mucha risa porque me decía, ay, pues tenía que entregar una actividad, no la entregó a tiempo y yo les puse desde un primer momento, tenemos tanto tiempo para poder calificarla porque no me va a dar la vida, ¿no? Para revisar. Y no la entregó a tiempo. Y después me comentó, ¿no? Que si me la podía entregar después, yo le dije que pues ya no, o si me la entregaba era con una calificación menor. Entonces ella me dijo, me está discriminando. Entonces le dije, no, eso no es discriminación. Y me dijo, claro que sí, ¿no? Bueno, y entonces justo aquí viene la definición de qué es discriminación. Podemos llamarle a muchas cosas que es una práctica discriminatoria, pero ahí sí tenemos que remitirnos a la ley. Hay una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Es una ley federal donde se reconoce justamente qué es eso. Bueno, dice, se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Eso es discriminación. Se niega un derecho. Es decir, ¿por qué no era discriminación esto que pasó con mi alumna? Porque no le estoy restringiendo el acceso a un derecho. Está en el salón, si yo le hubiera dicho, ah, no, te vas a salir del salón y entonces estás reprobada y ya no vas a ingresar, entonces sí, le estoy negando la posibilidad de estudiar. Pero en el caso, por ejemplo, de una no calificación, pues no le estoy negando nada, solo estamos ubicando ciertos como lineamientos y acuerdos dentro de la práctica, ¿no? En el aula. La discriminación necesariamente tiene que ver con negarte el acceso a un derecho, ya sea porque no te doy atención, ¿no? Es decir, puede ser incluso por omisión o porque no estoy instrumentando los elementos para que tú puedas tener acceso a el ejercicio de este derecho. Es decir, una persona que es usuaria de silla de ruedas, una persona con discapacidad, llega a una institución educativa y resulta que no hay rampas, resulta que no hay un elevador, que no están las condiciones estructurales para que pueda moverse dentro del aula. Bueno, entonces
yo puedo decir, pues no, yo le estoy diciendo que si quiere que se inscriba. Sí, pero en el momento que yo no tengo contemplado o instrumentado toda una particularidad arquitectónica para el goce pleno del derecho para que él o ella estudien, ¿no? Entonces yo le estoy restringiendo el derecho que tiene para ingresar a la institución educativa. Entonces, por eso es tan complejo, ¿sí? Porque a veces no nos damos cuenta que en la omisión justo estamos negando derechos. Wow, qué importante, ¿no? Porque de acá ya empezamos como a ir ubicando a lo mejor ciertas cosas que muchas veces tenemos este discurso de, ah, no, pero como yo no le hice tal cosa, entonces yo no estoy discriminando. Pero a lo mejor estoy justo haciendo como estas omisiones que sí me están llevando a estos actos de discriminación. Perdón, y que eso es muy común porque no nos damos cuenta justo de estas prácticas cotidianas a través de cómo vamos restringiendo también una serie de derechos, porque también crecimos en esta idea de que así fuimos educados, pero además no hemos ubicado que así hemos sido educados no necesariamente está bien. ¿Cuántos y cuántas de nosotras crecimos, convivimos con personas con funcionalidad diversa, ¿no? Entonces, pues, o diversidad funcional. ¿Cuántas de nosotros o nosotras tuvieron compañeros o compañeras que fueran ciegas, que fueran sordas, que tuvieran alguna discapacidad? Pues no, porque además justo a veces pensamos, pues el problema es de la persona, ella no quiere venir a la escuela. Pero si no estamos instrumentando un sistema de transporte, calles en donde estén libres de autos, banquetas que permitan que una persona usuaria de silla de ruedas pueda llegar a la institución educativa, pues desde ahí. Entonces también no estamos como tan acostumbrados y acostumbradas a convivir con aquellas personas que históricamente han sufrido desigualdad precisamente por estas omisiones, porque no las vemos. El poder convivir de manera cotidiana con personas con alguna discapacidad, que viven con alguna condición, forman parte de la diversidad, lo que nos permite es ubicar y sensibilizarnos sobre necesidades que no necesariamente nosotros reconocemos de manera cotidiana y nos permite, ahora sí, ¿no?, ser inclusivos. Esa sí es una verdadera inclusión, ¿sí? Reconocer estas necesidades que no obedecen a nuestra vida cotidiana, porque nosotros afortunada o desafortunadamente, ¿no? No hemos sido o restringidos o hemos logrado acceder a través justamente de esta dinámica familiar, de esta dinámica cultural, pues a ciertos lugares. Y aquí hay algo bien importante porque me parece que también parte de la discriminación por VIH viene desde estas omisiones, porque regularmente las personas no, yo no conozco a nadie que viva con VIH. Y seguramente sí, pero solamente no sabes que esa persona vive con el Claro. diagnóstico. Pero ahí es donde vienen todos estos tipos de prácticas, ¿no? Por ejemplo, ahora me viene a la mente las empresas. Hay una discriminación porque no están considerando que pueden tener a empleados que vivan con el diagnóstico y entonces no les estoy dando estas oportunidades de que regularmente tienen que ir cada mes por su medicamento, a estas citas médicas cada 3 meses, a los análisis cada 6 meses, ¿no? O todas estas como, pues, cosas que necesitan ser consideradas para una persona con VIH, ¿no? Entonces, desde ahí creo que ya empezamos a decir, creo que tengo muchas otras cosas que considerar que lo que tengo considerado como normal, ¿no? Como lo normativo de un empleado o lo podemos llevar a cualquier escenario. Pero de acá me gustaría que pudiéramos platicar qué construye a la discriminación. Antes de empezar a grabar, me compartía Miss que hay 3 elementos que construyen a la discriminación y creo que es importante que los mencionemos. Sí, aquí voy a utilizar el ejemplo que tú acabas de poner, ¿no? De las empresas. Y que estos 3 elementos tienen que ver con el prejuicio, el estigma y el estereotipo. Y en el caso, por ejemplo, que tú comentas sobre las empresas, pues hay
casos justo, quejas por discriminación, porque las personas no están obligadas a decir el diagnóstico con el que están viviendo. ¿Por qué? Porque ese diagnóstico, lejos de ser un elemento que le permite tener acceso a hacer uso de su derecho a la salud y a los permisos por salud que se le deben de otorgar, resulta que es utilizado como una forma de control y una forma también de exponer a la persona frente a sus compañeros a estas prácticas discriminatorias. Entonces, aquí la persona, por ejemplo, muchas veces tiene que abandonar su empleo. Si bien puedes decir, pues él lo dejó, ¿no? Esa persona dejó el empleo porque no se sintió a gusto, y entonces tú te eximes de toda responsabilidad. No, tú no le estás otorgando las garantías para que pueda tener una buena convivencia entre compañeros. Y ahí sí hay muchas historias que lo cotidiano tiene que ver con las burlas, con esto de negarle el acceso a los sanitarios porque no tenemos la información suficiente. Y entonces ahí pues hay una gran tarea. ¿Por qué? Porque justo actúa este prejuicio. ¿A qué tipo de personas, ¿no? ¿Cómo construimos este tipo de personas que asociamos con vivir con una condición de VIH? Y entonces es toda esta práctica cultural con la que hemos crecido y que estuvo muy asociada justo a la primera etapa del VIH, ¿no? Porque finalmente pareciera que hubo así como un boom. Pues sí, claro, porque nadie hablaba, porque además todo el mundo lo asociaba con personas homosexuales. Y entonces en un momento en que había un prejuicio negativo alrededor de las prácticas de las personas homosexuales, pues entonces nadie decía, y claro que nadie quería que se supiera que tenía VIH. Por eso no tenían una atención. Y en el caso de los empleos pasa lo mismo, o sea, no se pide permiso porque pedir permiso es que las demás personas se enteren, ¿no? Del diagnóstico con el que estoy viviendo, pero además a ti te ponen condiciones de vulnerabilidad porque no estás recibiendo una atención adecuada. Pero es como estas formas de discriminación, pues si nos damos cuenta, son culturales, de cómo concebimos a las personas y la normalidad, y también, ¿no? Esta forma de sexualidad normal, ¿no? ¿Qué es lo normal? Y entonces nos ha traído como muchísimos conflictos porque tiene que ver con estas reproducciones de violencias hacia las personas. Y entonces pues no lo digo, me mantengo callado, incluso sobre aquello que va sucediendo, y entonces también digo, soporto. Y entonces no solamente tiene que ver con la condición del diagnóstico, sino la condición de estrés, la condición de violencia con la que está viviendo la persona. Y entonces ello también va en el deterioro de su salud emocional. La salud mental es terrible, ¿no? Cuando tú vives con estas prácticas de violencia cotidiana, bueno, desarrollas depresión y que nada ayuda o nada colabora con un diagnóstico. Siempre que platico con usted, termino igual de impactada. Porque creo que vamos metiendo un buen de temas, ¿no? Y este episodio decíamos que sale de un testimonio, pero la verdad es que toca todos los testimonios que hemos tenido en Un Café con Sal, ¿no? Por ejemplo, el de Naye cuando mencionaba que estuvo obligada a compartir su diagnóstico porque necesitaba muchos permisos y entonces le cuestionaban el por qué necesitas tantos permisos. Entonces es obligada a compartir el diagnóstico y en lo que se tradujo es que cada que ella entraba al baño tenía que entrar alguien de limpieza a lavar con cloro el baño porque era un riesgo. Y entonces todas estas acciones discriminatorias la obligan a renunciar del trabajo porque justo por lo que mencionaba, ¿no? Y bueno, así creo que nos podemos ir con cada uno de todos los episodios que tenemos en Un Café con Sal y todos se van a relacionar con este episodio, tristemente. Sí. Pero ahorita hablaba sobre todas estas construcciones que tenemos sobre quién vive con VIH, ¿no? Y sí, siempre que hablamos de VIH, el primer pensamiento es hombres que tienen sexo con hombres. Pero ¿qué pasa cuando rompemos esto que ya tenemos construido sobre quién vive con VIH? ¿Qué sucede cuando es una mujer la que vive con VIH, una mujer trans, en una infancia, ¿no? ¿Qué sucede con estas estructuras? Pues ahí reafirmamos estereotipos también,
porque cuando decimos hombres que tienen sexo con hombres, pues bueno, viene también también tiene que ver con la particularidad del espacio en donde nos estamos desarrollando, y en el caso de una sociedad como la nuestra, donde la masculinidad está construida de cierta forma, pues se utiliza como un discurso muy crítico, ¿no? Pareciera que la persona lo merece, ¿no? Culturalmente hablando. Y entonces lo pensamos como, bueno, eso es lo que pasa cuando, ¿no? Porque además tenemos también una tradición cultural que nos debería como, o sea, sí que debemos de reflexionarla muy bien, que es homofóbica, en donde seguimos pensando la sexualidad de cierta forma, y entonces ahí sobre la persona recae el estigma totalmente, ¿no? Es una persona además enferma y se va a morir por esas prácticas que tiene. Pero además, aún así, todavía hay como, vamos como nivelando, vamos como colocando en niveles del ejercicio de la violencia y de la intensidad de la violencia. No es lo mismo ser una persona homosexual con un diagnóstico que una persona trans, porque además una mujer, por ejemplo, en el caso de una mujer trans, bueno, siempre asociamos a las mujeres trans con el trabajo sexual, pero además si nos vamos hacia atrás, pues también hay que ubicar cuántos empleos, ¿no? Hoy se está cuestionando y se está discutiendo sobre las cuotas trans, cuántas personas pueden acceder a un empleo, ¿no? Donde se les respete su identidad. Pues resulta que no. Resulta que además de esta discusión que pareciera como muy básica, ¿no? Esta de ¿a qué sanitario va a ingresar? Y entonces hay casos en donde las personas trans, las mujeres trans, no pueden acceder a ningún sanitario. O sea, entran y ya tienen que venir del baño de su casa, ¿no? Tienen que cumplir su jornada y cuando salen van a otro sanitario en otro lugar externo porque no las dejan hacer uso del sanitario. Y entonces, ¿qué hacen? Pues se ven obligadas nuevamente a renunciar porque las condiciones laborales no están dadas finalmente para que puedan realizar sus actividades en condiciones de dignidad. Entonces, aquí finalmente, si no tenemos estas condiciones, si tenemos violencias dentro de las dinámicas laborales, porque además hay muchas historias alrededor, ¿no? De burlas, de acoso, en donde los hombres y donde los compañeros o las compañeras de trabajo también violentan, pues finalmente entonces vamos orillando a las personas a, bueno, ¿cuál es el tipo de empleo en donde se pueden desarrollar? También tiene que ver con una condición de implementación de políticas públicas, ¿no? Para el acceso, para que se tenga un acceso digno a las personas trans a dinámicas laborales que les resguarden sus derechos. Entonces, pues muchas de ellas trabajan ejerciendo el trabajo sexual, ¿no? Y entonces nosotros en automático decimos, bueno, trabajadora sexual, ¿no? Mujer trans, trabajadora sexual, y entonces en automático, persona que vive con una condición de VIH. Entonces también pareciera que en algún momento y en alguna discusión de una mesa decían, ¿no? Son estas prácticas incluso de pensar en gestionar la propia muerte de las personas trans, o sea, como de destinarlas, o sea, ¿para qué implementar políticas públicas si las personas, pues, en esta cifra que se dio en algún momento en un foro, que no fue en México, donde decía las mujeres trans viven 35 años. Sí, viven 35 años porque ese estudio tenía que ver con una cuestión de trabajadoras sexuales en un país específico, pero no quiere decir que todas las mujeres y que todas las personas trans vivan esa edad, ¿no? Entonces no hay proyectos en donde puedan tener una buena atención, el acceso a una condición de una vivienda, de un empleo con garantías sociales, el ejercicio de derechos sociales, ¿no? Entonces, pues finalmente también estamos como ubicándolas como en ese lugar en donde pues se van a morir, ¿no? O sea, hay que administrarles que pues a los 35 se mueran, ya sea por violencia, como sucede en este país, o dos, ¿no? Por la condición en la que están viviendo de salud. Entonces, ahí, por ejemplo, si nosotros nos ponemos en la jerarquía, pues sí, las violencias son mucho más intensas con las personas trans, con las personas homosexuales. Pero cuando nos vamos con una mujer, también tenemos esta asociación de esta construcción imaginaria de decir, bueno, es que a ella, ¿no?
fue por una cuestión que no estuvo determinada por ella misma, sino por su pareja. Finalmente ahí también, ¿no? También trabajamos esta parte de cómo miramos todavía a la mujer y también con las infancias. Entonces, si bien se vive con ciertas condiciones, y no estoy diciendo que las mujeres también tienen ciertas particularidades, porque muchas de ellas no se enteran, ¿no? Cuando nosotros vemos las cifras, vemos los estudios, pues resulta que muchas de ellas se dan cuenta hasta que ya tienen muy avanzada, ¿no?, la condición, y entonces resulta que ya están en una fase bastante peligrosa porque nunca se atendieron, porque no saben que vivían, ¿no? Son otras condiciones, y entonces se piensa así, o se piensa como un factor que no fue determinado por ella, por el cual está viviendo en esa condición. Y bueno, en las infancias también es un elemento muy complejo, no lo sé, aquí sí no lo sé, y no, porque no tengo como mucho conocimiento de infancias, o sea, no sé hasta dónde se vive con esa experiencia, cómo, si bien, ¿no?, tiene que ver con otros factores, ahí sí son otros factores, pues yo no sé hasta dónde existen realmente estudios, ¿no?, sobre la cotidianeidad de las infancias cuando tienen que asistir, por ejemplo, a la escuela. Porque además ahí regresamos a lo mismo. Yo no sé hasta dónde los padres de familia de una institución educativa, ¿no?, pues tengan la capacidad de incorporar, ¿no?, este tipo de condiciones a la vida cotidiana, y además cuando hablamos de ¿qué? De los hijos y las hijas. Entonces ahí me parece que todavía tenemos un muy buen hueco para hacer estudios justo sobre la cotidianidad y la experiencia que viven las infancias. Sí, porque aquí caemos nuevamente a las omisiones, ¿no? Como el yo creo que no van a existir ciertas poblaciones viviendo con este diagnóstico, entonces ¿para qué creo esfuerzos? ¿Para qué creo políticas? ¿Para qué hago investigación? ¿Para qué creo espacios si no lo existen? ¿No? Y vámonos a algo bien básico, o sea, más allá de Casa de la Sal, ¿en dónde se acompañan a mujeres o a infancias con VIH? Porque seguimos creyendo que no sucede, ¿no? Incluso en algún momento un médico me decía, es que ¿para qué hacemos investigación si solamente hay el 2% de niños viviendo con VIH? Y era como, ay, órale, ¿no? Entonces, justo estas omisiones, pues son actos de discriminación, ¿no? Y en las infancias pues como yo llevo un rato trayendo en el discurso, ¿no? Las infancias con VIH, las que son huérfanas de padres, no solamente están transitando la orfandad de los papás, sino están transitando una orfandad en investigación, una orfandad terapéutica, una orfandad educativa, una orfandad y miles más, ¿no? Porque justo, o sea, no se tiene considerado todo este tipo de cosas, no hay estudios, no hay investigación y por ende no hay algo que realmente les garantice una calidad de vida buena, ni siquiera en el medicamento, vaya, no tenemos realmente medicamentos amigables para las infancias. Ahí, por ejemplo, sí es como, el hueco de infancias está presente en muchos casos. Y este sí es muy grave porque ahí como mencionas, o sea, van tejiéndose, van atravesándose por muchas violencias, ¿no? O sea, desde experimentar el vivir, ¿no? O sea, no es lo mismo que se viva como un adulto, que se viva en una infancia, en las propias dimensiones y construcciones de la vida cotidiana, el no tener a los padres presentes, no tener el acompañamiento de los papás, y sobre todo si los papás están asociados a una muerte por esta condición, pues bueno, también, ¿no?, el significado de ubicar la muerte tan cercana. Por el otro lado, pues sí, como dices, ¿no? Yo no sé hasta dónde las instituciones educativas estén sensibilizadas sobre estos temas, porque además desde dónde, si no tenemos cifras, si no tenemos datos, y no importa el porcentaje, cuando una persona esta particularidad le está atravesando, debe de ser atendida, porque debe de tener acceso a los derechos como ser humano, como persona, ¿no? Independientemente si seas una infancia, si seas hombre, si seas mujer, por el hecho de ser persona, ¿no?, debes de ser atendida. Y entonces por el otro lado,
Cuando nosotros hablamos de acompañamiento psicológico, ¿cuántos psicólogos y psicólogas están formados en esta sensibilización? Porque no solamente tiene que ver con la formación académica, sino tiene que ver con esta formación en derechos humanos, esta formación también, ¿no? En hacerte, allegarte justamente del tema, de estar sensibilizado y sensibilizada sobre las cosas que van atravesando para poder tener un acompañamiento adecuado, ¿no? Incluso desde los mismos profesores y profesoras, ¿no? Hasta dónde estamos también en las instituciones educativas sensibilizados ya como cuerpo docente para ir acompañándonos en un grupo, ¿no? Con infancias, con alguna condición de salud o incluso con alguna otra condición, ¿no? Qué importante, porque justo no van saliendo como muchas cosas. Ya lo hemos ido trabajando durante todo el episodio, pero me gustaría hacer la pregunta literal. ¿En qué se puede traducir la discriminación? Uy, en prácticas de violencia, discursos de odio. Y cuando hablamos, por ejemplo, de violencia, es bueno, ¿no? O sea, sí que incluso en esta eh, incapacidad a veces para no solamente atender, sino para pareciera que se llega a la muerte esperada, ¿no? O sea, por ejemplo, en los centros de atención, en los centros de salud, la gente, ahí hay toda una discusión sobre las personas que trabajan en el sector salud, sobre una falta de capacitación, una falta de sensibilización, en donde hay un trato diferenciado, y el trato diferenciado pues, no es positivo, ¿no? Todo lo contrario, y entonces terminan exponiendo a la persona para que ya no, para que no vaya, para que tome la decisión de no ir, pero a veces el no ir es una sentencia de muerte. Entonces es también estar asociado, ¿no? Me cuesta incluso mucho trabajo decirlo, le estoy dando la vuelta justo porque tú estás orillando a que una persona muera por no atender o por atender de una forma totalmente violenta, por incluso, ¿no? Por maltratarla, por no reconocerle la identidad, por no nombrarla a partir de la propia autoadscripción de la persona. Eh, no, eso es terrible. O sea, terrible, porque eso termina no solamente en una práctica, nosotros asociamos la violencia a lo mejor con un golpe, ¿no? Cuando hay muchos tipos de violencia, pero en su forma más grave es dar la muerte, dar la muerte, ¿no? Entonces diría Giorgio Agamben, ¿no? O sea, pareciera que son personas vinculadas como a la nuda vida, o sea, una vida, pareciera que entonces hay vidas que tienen más valor que otras. Y eso es terrible. Wow, qué fuerte. Creo que todos estamos como reflexionando muchísimas cosas y muchas cosas están atravesando en nuestras cabezas, ¿no? O al menos en lo personal, como reflexionando de todo lo que hace falta por avanzar. Muchas veces siempre decimos como, la pandemia de VIH ha avanzado muchísimo porque hoy en día tenemos medicamento y logramos que las personas controlen el VIH y entren en estatus de indetectabilidad y calidad de vida buena y es peor una diabetes, pero no es cierto, ¿no? O sea, a este virus con tanto estigma, con tanto prejuicio, le atraviesan un buen de cosas que muchas veces no consideramos, ¿no? No están atravesando en nuestra mente. Y de verdad creo que estamos aprendiendo un montón y que nos falta muchísimo por avanzar para realmente poder decir estamos brindando una calidad de vida para las personas con VIH. Mis muchas gracias de verdad por todo lo compartido, pero antes de despedirnos me gustaría preguntarle si quiere agregar algo más, si quisiera dar algún mensaje, algún tip o mensaje de acompañamiento, lo que usted guste. Ay, pues bueno,
Mira, yo estoy convencida de que sí, efectivamente falta mucho. A veces me levanto con muchas ganas y otras digo, sí, a veces me acuesto con mucha frustración, ¿no? Cuando escucho la reproducción de ciertos discursos, pero al final creo que sí podemos ir como cambiando poco a poco. O sea, sí hemos dado pasos grandes, sí hemos ido avanzando. eh, y finalmente también es como cambiarnos y movernos de este lugar que algunos dirán que es de privilegio. Ahora hay que diferenciar entre los lugares de privilegio y de goce de derechos. O sea, también no nos vamos a sentir mal por hacer uso de nuestros derechos, ¿no? Pero también ubicar que no todas las personas viven, experimentan la vida como nosotras. Las personas la experimentamos de manera distinta y entonces por ello es tan importante el testimonio de quien vive ciertas condiciones, ¿no? Porque nos permite también ubicar necesidades en donde vamos reconociendo, ¿no? Estas diferencias y la diferencia nos nutre, la diferencia nos permite crecer como seres humanos, ¿no? Y entonces ubicar que de alguna manera para que no hay micropráctica, cada práctica y cada modificación que vayamos haciendo permite también que podamos ir tejiendo sociedades menos desiguales y menos violentas, porque yo creo que todas las personas merecemos vivir dignamente. Yo creo que esa es una palabra importante, ¿no? Con dignidad. Entonces, pues nada más. Ahora entenderán por qué este capítulo me urgía que lo tuviéramos. Creo que de verdad nos vamos con muchísimas reflexiones, con muchísima tarea, con muchos pendientes y principalmente con esta responsabilidad social colectiva, ¿no? De ir pues haciendo estas prácticas que mencionamos al final. Un café con sal pues surge de ahí, ¿no? De poder ir acompañando, de poder ir reestructurando, de poder ir ubicando las necesidades de las personas, porque a lo largo del proyecto nos hemos dado cuenta de muchas cosas que no están consideradas para las personas con VIH y bueno, hoy salieron mil más. Creo que este episodio va a necesitar muchísimas otras partes. Seguramente tendremos 2, 3, 4 y hasta el 100 porque hasta el 100 vamos a tener cosas nuevas que van a ir surgiendo. Entonces, Miss, ya la comprometo de una vez a que la vamos a volver a invitar. Muchas gracias, Miss, de verdad, por enseñarnos tanto, por acompañarnos y por ayudarnos a ir ubicando como pues todo esto que vamos transitando en el día a día. Y también muchísimas gracias a ti por escucharnos y por acompañarnos en un testimonio más. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales como @la Casa de la Sal AC o bien en nuestra página web www.casadelasal.org.mx. Todos nuestros servicios son totalmente gratuitos, así que si necesitas que alguien te acompañe en este tránsito de tu diagnóstico de VIH, acá es el lugar indicado. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos dentro de 15 días y recuerda, cambia vidas tomando un café con sal.